La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo, desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Bienvenidos a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nuestra tarea es escudriñar, investigar, buscar aquellos elementos que han hecho grandes a los creadores de la música de concierto en el tiempo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los compositores, fíjense ustedes, quizá el solista más trascendental, más importante, de más impacto en la historia de la música de concierto. Y eso no es cosa fácil. Podemos hablar de un Johann Sebastian Bach. Su aportación definitivamente la tenemos en la estructura de la música, en la forma en la que modifica la distancia que hay entre las notas, lo cual fue trascendental porque a partir de esta propuesta, la música va a dar un cambio radical. Sin embargo, no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del músico como solista, como alguien que te genera un impacto emocional y que te deja suspirando literalmente. Mozart, te estarás pensando. No, porque si bien Mozart era un niño prodigio, incluso en su etapa adulta, ya generaba un impacto. No necesariamente era esta forma en la que se generaba un éxtasis, una emoción al extremo. Puedes pensar en Liszt. Pues sí, Liszt hacía eso. Él también pudiera hacer. Sin embargo, hacia 1831, Liszt decidió tener esta postura, esta imagen del gran divo, del rockstar, del generar una emoción al extremo, pero lo obtuvo o lo decidió a partir de precisamente estar en contacto con el compositor del que vamos a hablar el día de hoy. Este compositor, ya como dicen los chicos, ya no voy a hacer la de emoción, es el compositor que deja una marca y dice el rockstar, este compositor, este intérprete como tal, va a ser así y va a ser el primero en lograrlo. Estoy hablando, y vamos a dedicarle la sesión de hoy, a Niccolò Paganini, el violinista del diablo. Así que bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde y en qué época nació Paganini? Hay diferentes formas de hablar y sobre todo cuando platico con mis amigos, con mis alumnos, y empezamos a hablar de los diferentes siglos, siglo XVIII, siglo XVII, si es el periodo del barroco, del clásico, del romanticismo, y entramos platicamos algunas fechas, algunas cifras, algunos datos importantes, y a veces me da la impresión como que se llenan de números y no existe o no está de alguna manera clara el momento en el que se está viviendo. Bueno, para no entrar en esos detalles, les voy a platicar que Antonio Paganini, el papá de Paganini, ¿sí? Él vivió en el siglo XVIII, obviamente ya murió en el siglo XIX, y Paganini, Niccolò Paganini, él va a vivir en el siglo XIX. Él nace en el siglo XVIII, pero ya muere en el siglo XIX. Específicamente van a ser en 1782. Va a ser 12 años, como un referente, 12 años mayor que Napoleón Bonaparte. Y, 11 años, va a ser 12 años mayor que Beethoven. O sea, son muy contemporáneos. Pero a diferencia de Beethoven, que va a morir muy jovencito, relativamente joven, muy mayor para su época, a los 57 años, Paganini va a vivir hasta 1840, de 1782 a 1840. Ya sé que estas cifras a veces no nos dicen mucho, pero entonces he traído dos referentes para que ustedes puedan tomar como algo más clara esta idea. Si ustedes ven aquí en la imagen, es lo que yo he denominado la historia a través de los sombreros. Y es que a mi mano derecha ustedes están viendo un bellísimo tricornio. Este tricornio
era, digamos que la moda en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII se utilizaban en Europa, este tipo de sombreros. Bueno, no nada más en Europa, también lo podemos ver en diferentes partes del mundo y sobre todo en donde la cultura europea tenía conquistas o dominación política. La cultura también viajaba con ello, entonces este tipo de sombreros es el que se utilizaba en el siglo XVIII. Por eso es el sombrero que va a utilizar Mozart, es el sombrero que va a utilizar Haydn, es el sombrero que va a utilizar Kant, es el sombrero que va a utilizar Adam Smith. Estamos hablando de un sombrero dieciochesco, el tricornio. Y las pelucas, obviamente. Las pelucas, ya es una peluca corta la que se va a utilizar y normalmente se ponía por encima de la peluca. Si es que hoy vas a estar con la parte de la realeza, ¿no? Bueno, vamos a hacer este sombrero, lo vamos a hacer a un lado, porque lo traigo a colación porque cuando nace Paganini en Génova, en 1782, esta era la moda que se usaba. Estos eran los sombreros que se utilizaban en ese entonces. Así que bueno, vamos a hacerlo a un lado porque ya nació Paganini y nos vamos a quedar con el famoso sombrero de copa. Este sombrero es el que se va a utilizar, que se va a poner de moda en todo el siglo XIX. Y lo tengo así también porque casualmente Paganini va a ser reconocido en buena medida por el tipo de traje negro, largo, delgado y muy elegante, con lentes oscuros. Ya platicaré un poquito al respecto de eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí está nuestro sombrero de copa que hace alusión al siglo XIX. Pero bueno, vamos a empezar directamente con Paganini. ¿Por qué es importante Niccolò Paganini en la historia de la música y no se diga en el tema del violín? El concepto, digamos, de violinista o de un concepto de solista en el violín, tendríamos que remontarnos hasta los principales compositores del periodo barroco. No me voy a remontar, no voy a hablar de Locatelli o de Tartini, de Vivaldi. Ya en Vivaldi ya se habla, ya se tiene más o menos sabido los efectos que pudieran tener los violines. Sin embargo, todavía en tiempos de Vivaldi va a morir en 1741 y para ese entonces el violín ya empieza o ya tiene su mayoría de edad. Cuando digo mayoría de edad estoy hablando de que el violín como tal ya es como nosotros lo conocemos hoy día. El violín no siempre fue así, sino que producto de una línea evolutiva importante, los diferentes luthiers o constructores de instrumentos de madera se dieron precisamente a la tarea de investigar cuál debiera ser la forma correcta o más adecuada para poder generar la transmisión de mayor calidad y más expresión del violín. Entonces se hicieron muchos experimentos en torno del tipo de madera, el barniz, el tipo de cuerdas, etcétera. Entonces, imagínense ustedes la tarea tan ardua que a lo largo de varios siglos esto conlleva precisamente para poder presentarnos un instrumento como lo conocemos el día de hoy. El constructor más famoso, más conocido, como ustedes saben, es Antonio Stradivari en Cremona. Él fue el autor de más de 1200 instrumentos y se dice que ya el violín como lo conocemos hoy día lo vamos a encontrar hacia 1714, principios del siglo XVIII. Y ahí, bueno, obviamente va a haber otras propuestas violinísticas en materia de modelos de violín. Y en la primera mitad del siglo XVIII, digamos que el violín adquiere ya su forma definitiva. Sin embargo, Antonio Stradivari, como cualquier artesano, porque en aquel entonces todavía no eran conocidos, eran más bien artesanos, de violines sí, pero finalmente artesanos, va a tener su escuela en donde va a haber pues, sus aprendices, y uno de o quizá el aprendiz más importante de Antonio Stradivari va a ser un maestro que respondía al nombre de Giuseppe Guarneri. Guarneri va a ser su alumno
que aunque construyó muy pocos instrumentos, si bien estoy informado, son aproximadamente 37 o 40 instrumentos, son muy pocos instrumentos Guarneri o Guarnerius. En este caso, el violín que yo tengo en mis manos es una réplica de un violín Guarnerius, datado en 1743. Esto quiere decir que ya es un violín tardío y que casualmente es denominado o es llamado il canone, el cañón. Se le llama así por los efectos que tiene a la hora de proyectar notas. Sus notas son precisamente como eso, como balas de cañón, con una potencia tremenda. Este violín es famoso, o lo va a hacer famoso, Niccolò Paganini, porque, bueno, va a ser su violín favorito. Él va a tener cerca de 12 instrumentos, todos ellos costosos, va a tener Stradivarius, pero este instrumento va a ser su instrumento favorito. En la actualidad se encuentra en la ciudad en Génova, ahí lo pueden encontrar, y ahí tienen que despertarlo cada año. Cuando viene el concurso internacional de Paganini, el ganador se le entrega una cuantiosa suma de dinero, pero el premio más valorado por los artistas definitivamente es tener el honor de poder tocar el violín de Paganini, el Canone Guarneri del Gesù, datado en 1743, y valuado, como podrán ustedes imaginar, en varios miles o en varios millones de dólares. Pero bueno, eso es lo que menos importa. ¿Por qué menciono todo esto y por qué hacer una remembranza de la construcción de violines? Bueno, primeramente porque cuando estamos hablando de Niccolò Paganini, estamos hablando de uno de los compositores que revolucionan no nada más la cuestión técnica del violín, sino que también descubre o nos deja una tarea pues muy complicada, que es precisamente generar efectos que no se habían escuchado antes de Paganini. Cuando estamos hablando de esto, estoy hablando de instrumentos o de efectos que tienen que ver, por ejemplo, con la imitación de animales. Él podía hacer pajaritos. Dice, Vivaldi también, sí, pero el efecto que se generaba en estos instrumentos era diferente. Y aquí viene mi comentario, por eso la importancia de la historia o la línea evolutiva que tiene la construcción de los violines. Si Paganini hubiera nacido en tiempos de Mozart o en tiempos incluso de Vivaldi, definitivamente no hubiera podido habernos legado esta magia a la hora de interpretar el violín. ¿Por qué? Pues porque primeramente los violines todavía estaban en ese proceso de gestación. E incluso todavía en tiempos de Mozart, la segunda mitad del siglo XVIII, las cuerdas no eran como las conocemos el día de hoy, no eran cuerdas con entorchado, sino que todavía eran hechas de tripa de carnero, no de gato. Ese también es otro cuento que anda pululando por ahí. Las tripas de gato no funcionan para hacer cuerdas de violín. De carnero sí tiene que ser un animal un poco mayor por una cuestión de la estructura o de la forma de los tejidos minúsculos tejidos de las tripas de esos animales, ¿no? Entonces, cuando viene Paganini, a principios ya del siglo XIX, ya las cuerdas empiezan a tener una estructura, una textura diferente. También esto obedece a su tiempo. Esto es muy interesante porque finalmente la música es una actividad, lo hacemos los seres humanos. Pero los seres humanos también tenemos esta condición que nos hace vivir en nuestro tiempo. Somos, nos guste o no, hijos de nuestro tiempo. Hoy día vivimos, no sé, la época del teléfono celular, y a mí puede no gustarme utilizar el teléfono celular. Sin embargo, si no tienes teléfono celular, no puedes hacer muchas cosas. Puedo elegir no querer el celular, pero no puedo elegir no vivir en una época en donde el teléfono celular, te guste o no, sea algo importante. Bueno, en el caso de Paganini, a él le tocó la fortuna, y también para nosotros, obviamente, de que él vive en plena revolución industrial. La revolución industrial, recuerden ustedes, es este momento en el que los diferentes oficios, no sé, ser un agricultor, un pastor, un labrador,
dejan el campo y hay una migración importante a las grandes ciudades en donde vienen complejos y en donde se empieza este proceso de la automatización para la generación de productos, bienes y servicios. Y dentro de todos estos, este proceso de maquinización de la economía, no nada más empezaron a generar máquinas de vapor, locomotoras potentes, sino que también empezaron a desarrollarse nuevos utensilios. En la casa sí, en la industria sí, pero también en el arte. También podemos decir que ello hizo que muchos instrumentos empezaran no nada más a perfeccionarse, sino también a popularizarse. Esto es muy importante. El conservatorio, como lo conocemos hoy día, data precisamente del siglo XIX. Antes eran meros oficios. Los instrumentos eran muy costosos. Sin embargo, el proceso de mecanización, el proceso de automatización para la fabricación de instrumentos facilita el hecho de que más personas puedan tener acceso a diferentes instrumentos, como la trompeta, como el trombón, como el corno francés, como el saxofón, etc. Y bueno, esto tiene que ver con metal. Si se dieron cuenta, lo que estuve mencionando fueron instrumentos de metal. Y es que ahí está la magia. Ahí está la propuesta paganiniana. Los instrumentos como el violín, si ustedes ponen una cuerda, no tengo en este momento una cuerda de tripa, pero las cuerdas de tripa, si bien hay algunos violinistas ortodoxos que dicen, tengo algunos maestros, incluso me dicen, es que la tripa de gato, las tripas, perdón, no de gato, las cuerdas de tripa tienen un sonido muy dulce, muy terso. Y es cierto, sí he escuchado yo, obviamente, instrumentos en donde se toca con cuerdas de tripa. Y efectivamente tienen un sonido terso, dulce, acaramelado, pero es muy piano, es decir, es muy bajito el sonido. Y la resonancia, la proyección del sonido, etcétera, pues obviamente no se compara con lo que puede ser el metal. Las cuerdas de este violín y las cuerdas del 99.9% de los violines que suenan en el mundo están hechas de metal. Y pues obviamente ya son muy baratas. Puedes encontrar con precios bastante accesibles cualquier cuerda. Obviamente hay cuerdas muy costosas, hechas incluso de oro o de plata. Pero a donde quiero llegar es que las cuerdas, por ejemplo, las cuerdas de los violines en tiempos de Vivaldi, tendrían que ser, ya decimos, de tripa, eran totalmente orgánicas, y la cuerda más delgada, la cuerda de mi, tendría a ser una cuerda de seda. Cuando digo de seda, imagínense ustedes la dificultad que tendrías para poder hacer sonar un violín con una cuerda de seda. Definitivamente era un sonido muy bajito, muy piano, como se dice en música. Pero cuando llega Paganini, todo cambia. Viene y se desarrolla el concepto del entorchado, de la cuerda entorchada. Esto quiere decir que en el corazón de esta cuerda que están viendo ustedes, ahí hay un material sintético, un hilo, digamos, y en torno de ese hilo, rodeándolo, está precisamente un cintillo de metal, que puede ser de aluminio, básicamente es el material que se utiliza, y como ya dije hace un momento, pueden ser también un cintillo de oro o de plata. ¿Y por qué de oro y plata? Pues bueno, ustedes sabrán bien que el oro y la plata son los mejores conductores de la electricidad y, ojo, del sonido también. Lo cual quiere decir que una cuerda de oro o de plata va a tener un sonido mucho mejor, mucho más, con una proyección mucho mayor y obviamente con un efecto distinto. Y la cuerda más delgada, la cuerda de mi, es una cuerda que va a ser hecha básicamente de metal. Es una cuerda metálica, resistente, y a pesar de ser tan delgada, obviamente nos proyecta o nos permite tener una proyección mayor del sonido. Este es el violín que tiene Paganini. No nada más es un violín, una obra maestra, engendrado por Giuseppe Guarneri del Gesso en el año 43, el Canone, sino que también ya tiene perfectamente definida su cuerda, las cuerdas ahora sí con entorchados metálicos, que le van a permitir poder generar un sonido mayor y de mejor calidad. Y ahí es en donde empieza nuestra historia. Niccolò Paganini va a ser reconocido por muchas cosas. Obviamente por la parte técnica de las que voy a platicar en un momento, pero sobre todo él está lleno de misterios, de historias, de cuentos fantásticos. Y esto empieza desde que nace.
Niccolò Paganini va a ser el tercero de 6 hijos. Antonio Paganini, su papá, él iba a ser un trabajador ahí en Génova, y obviamente va a tener diferentes trabajos. Uno de ellos va a ser, bueno, también trabaja como cargador en los diferentes puertos, cargando y descargando mercancías. Y también va a ser un comerciante de instrumentos musicales. Esto ya nos va diciendo algunas cosas. Incluso también tocaba el violín, tocaba la mandolina. Y a su hijo, cuando él nace, inmediatamente empieza a enseñarle, se da cuenta que tiene algunas facultades. Y precisamente cuando tiene 4 años, Paganini, va a suceder algo muy interesante. Hay una pandemia de sarampión en aquel entonces en Italia, en el norte de Italia, y el niño Paganini está a punto de morir. Y aquí es cuando viene la primera historia. Se dice que Paganini, el niño Paganini, de alguna manera sus signos vitales empiezan a caer. Obviamente no teníamos o no se tenía los equipos médicos y la tecnología adecuada para determinar el estado que guardaba la salud del niño. Entonces, cuando veían que no se movía, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues ya murió. Incluso su hermana mayor de Paganini, ella falleció también, muy jovencita, siendo niña. Entonces, bueno, también debo decir que la mortalidad infantil en aquel entonces, está muy reciente, hasta 100, 200 años, recuerden ustedes, era muy alta. Entonces, el hecho simplemente traigo a colación, Johann Sebastian Bach tuvo 20 hijos, de los cuales murieron 9, o sea, el 50% era la tasa de mortalidad infantil. Entonces, cuando viene la hermana mayor de Paganini, fallece, y viene Paganini, se enferma y también fallece, siendo niño, entre comillas. Y se dice que estaban tan convencidos de que Paganini había fallecido que se le envuelve en sábanas. Ya estaba perfectamente listo para colocarlo en su ataúd, cuando afortunadamente su mamá se da cuenta de que mueve un dedito y dice, espera, se movió. Y entonces en ese momento empiezan otra vez a desenvolverlo, y casualmente logran no rescatarlo, porque finalmente es el que regresa a la vida él mismo por alguna circunstancia hoy desconocida. Y obviamente esta anécdota pulula por todas partes, y se dice que él regresó, que murió, y que siendo niño logró regresar, y el que regresó no fue producto de un ángel o de Dios, sino del demonio. Y eso lo vamos a platicar también. ¿Por qué del demonio y por qué no un ángel? Bueno, va a pasar un año y su mamá también va a tener un sueño en donde dice que se le va a aparecer un ángel, y este ángel le dice a su mamá, tú vas a tener al violinista, cuando él crezca va a ser el violinista más importante y más famoso del mundo. Cuando Antonio Paganini, cuando Antonio Paganini escucha esto, dice, perfecto, aquí estamos muriéndonos de hambre, así que si tenemos al mejor violinista del mundo, esto nos va a sacar de nuestra condición de pobreza en la que vivimos. Entonces, aquí es cuando viene esta cosa que a mí me gusta mucho mencionar, porque finalmente Paganini, Mozart, Liszt, Chopin, Schumann, el compositor o en este caso intérprete, que ustedes me quieran decir, sí, tienen un don, fueron agraciados porque tenían un don, y a partir de ese don pudieron hacer cosas fenomenales. Sin embargo, no nada más es eso, sino que detrás de todo ello hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay horas y horas y horas de trabajo. Entonces, el papá de Paganini, cuando su mamá le cuenta esto, inmediatamente dice, perfecto, manos a la obra. Se dice que obligaba a su hijo, cuando él se daba cuenta que tenía ciertas o muchas habilidades, a los 6 años, él empieza a darle clases de mandolina. De hecho, empieza con la mandolina. Voy a mencionarlo también. Más tarde también él va a ser un virtuoso guitarrista. Lo voy a mencionar ahorita porque quizá no llegue a este tema, pero cuando él empieza a trabajar con la mandolina, ahí es cuando su papá se da cuenta de la musicalidad que tiene.
Más adelante va a conocer la guitarra Paganini y también va a ser un gran intérprete de la guitarra. Eh, pero aquí lo importante es que una herramienta que va a utilizar Paganini para poder componer sus obras va a ser que él mucho de esto las va a pensar en la guitarra. Que la guitarra finalmente tiene un diapasón mayor, tiene mayores recursos, tiene 6 cuerdas y obviamente es un instrumento armónico, es decir, puedes tocar varias notas fácilmente al mismo tiempo, cosa que no se puede con el violín porque ello implica mayor dificultad por su naturaleza. El diapasón es más chiquito, son 4 cuerdas, las distancias son muchísimo más pequeñas. Ello implica que demanda mucha destreza por parte del intérprete y que obviamente no se pueden comparar los dos instrumentos. Pero a diferencia de muchos otros violinistas, en el caso de Paganini, él concibe la música o los recursos a partir de su guitarra, y la pregunta que más adelante iba a hacerse es, bueno, así lo voy a tocar en la guitarra, esto así, vamos a ver si es posible tocarlo en el violín. Digamos, esa era básicamente la mecánica que él utilizaba. Se decía que Paganini tenía que estudiar entre 10 y 12 horas sin descanso. Y su papá obviamente lo obligaba porque tenía precisamente esta esperanza de que el sueño que había tenido su madre pues se convirtiera en realidad. Y sí, efectivamente la relación ahí entre el papá de Paganini y Niccolò no era buena. De hecho, a los 18 años, Niccolò Paganini va a romper totalmente con su padre por la forma en la que lo trataba. No era un trato digno ni muy respetuoso, que digamos. El primer concierto lo va a realizar a los 7 años y va a tener mucho éxito. Este concierto va a tener tanto éxito que va a poder migrar a Lucca, esta ciudad bellísima italiana, y ahí es en donde se va a presentar por primera vez. Y ahí precisamente va a encontrar Paganini un eco para toda esta posibilidad de presentar y de hacer sus innovaciones. Lo van a escuchar, le va a tener un pago bastante jugoso, y eso le va a permitir a la familia Paganini poder viajar a la ciudad de Parma. En Parma, ¿por qué Parma? Bueno, pues porque ahí vivía el violista y violinista más importante del momento. Estoy hablando de Alessandro Rolla. Alessandro Rolla, cuando llega a la familia Paganini, él está muy enfermo y dice, bueno, sí, estaba tosiendo. Y llega a la familia Paganini, maestro Rolla, queremos que usted se haga cargo de la formación de nuestro niño violinista, el pequeño Niccolò. Y entonces cuenta la historia que Alessandro Rolla decía, está bien que toque algo para escuchar. Y entonces escucharon, no se podía por alguna enfermedad contagiosa, supongo yo, y lo escucha a través de la pared, a través del muro. Y entonces cuando el niño empieza a tocar, Alessandro Rolla lo escucha, y en ese momento, dice Alessandro Rolla, el niño tenía 12 años, y Alessandro Rolla dice, no quiero nada con ese niño, nada, no le puedo enseñar nada. Estamos hablando del violinista, del maestro más importante de Europa en aquel momento. Y por el simple hecho de escucharlo, dice, no quiero darle, yo no le puedo enseñar nada a este niño Paganini de tan solo 12 años. Obviamente lo va a tomar por 6 meses nada más y casualmente no le va a enseñar cuestiones técnicas, sino más bien temas de composición. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte de estación y vamos a entrar precisamente ahora sí a esta locura, a esta experiencia diabólica, a estos actos trascendentales que van a ser de Paganini el intérprete más brillante y más famoso de la historia. Regresamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos, en donde nos encontramos hablando del gran Niccolò Paganini. Cuando ya tiene ciertas horas ya de trabajo con el gran Alessandro Rolla, Paganini empieza a viajar y precisamente en la ciudad de Lucca va a tener contacto con alguien que es 7 años mayor que él y de quien se van a generar una cantidad espeluznante de habladurías. Estoy hablando precisamente de Elisa Bonaparte. ¿Sí? Efectivamente. Ustedes ya escucharon bien. Esta era una mujer, bueno, dicho sea de paso, no era muy agraciada físicamente,
no porque lo diga yo, simplemente los anales, los escritos, las crónicas dicen eso, que Elisa Bonaparte no era una mujer propiamente o tan bella. Lo que sí era Paulina. Paulina Bonaparte, su hermana, era muy bella, ella sí. Pero en el caso de Elisa, ella se va a enrolar en algunos amoríos con Niccolò Paganini. Casualmente, fíjense ustedes, van a tener la oportunidad de estarse viendo durante algún tiempo porque casualmente Paganini le va a dar clases de violín a su esposo, al esposo de Elisa Bonaparte. Qué cosas, ¿no? Entonces, él obviamente pues tiene que estar en casa, tiene que ir a Palacio y a lo mejor mientras no estaba el esposo de Elisa, bueno, pues pasaba lo que tenía que pasar y ahí se enroló precisamente en este tipo de habladurías. Obviamente fue un escándalo, ellos siempre negaron esto, pero aquí viene una de tantas anécdotas hoy día, voy a platicarles algunas de ellas, porque son muchas, realmente hablar de la vida de Paganini es más allá de su violín y más allá de su aportación técnica y virtuosa, es una vida pues muy simpática y muy divertida para nosotros, pues. Y es que cuando estaba en algún concierto, en alguna presentación en Palacio, pues la gente se quedaba embelesada escuchando al niño Paganini. En alguna ocasión, Elisa, la hermana de Napoleón, le pide a Niccolò que le escriba algo. Imagínense, es muy irónico esto. O sea, tienen un escándalo y Elisa le pide que le escriba algo. Bueno, ¿qué pudiera escribir si llega una mujer y le pide a Paganini que escriba algo? Y bueno, Paganini le va a escribir una sonata amorosa. Es una sonata precisamente para violín solo, en donde va a tocarse únicamente con 2 cuerdas. O sea, él le va a quitar de las 4 cuerdas, va a quitarle 2 cuerdas. Una de ellas, la más grave, va a ser la del hombre y la voz más aguda, o sea, la cuerda más aguda, va a ser la de la mujer. Entonces, aquí es un efecto muy interesante y muy difícil técnicamente hablando, porque precisamente el objetivo es que las 2 cuerdas platiquen entre sí. Si alguien simplemente escucha esta sonata, que bueno, yo les invito a que lo hagan, una sonata amorosa, Paganini, ustedes van a percibir precisamente que existen 2 violines. O sea, si no estamos viéndolo, se percibe perfectamente la idea de que son 2 violines los que están interactuando, pero realmente es uno. O sea, este es un efecto sumamente complicado porque es hacer sonar 2 violines pero con uno solo. Y entonces, obviamente, esto generó una emoción tremenda, la gente se volvió loca a escucharlo. Y de una manera, pues, muy irónica también y muy fastuosa, obviamente enamoradísima, Elisa Napoleón, Elisa, hermana de Napoleón, le dice a Paganini, bueno, ya me sorprendiste con la interpretación a 2 cuerdas de, pues, 2 amantes. ¿Podrás hacerla con una sola cuerda? Y entonces es cuando dice dice Paganini, claro que puedo. No podía quedar mal ante la sociedad y máxime si esta solicitud la hiciera en público. Entonces, a partir de esta propuesta, Paganini va a escribir una de las obras o una de los estilos de composición y de interpretación al violín más demandantes, más difíciles de lograr, y es precisamente tocar sobre una sola cuerda. Aquí va a componer la sonata Napoleone, así se llama, que es para tocarse únicamente en la cuerda de sol. Y luego es la cuerda de sol, que es la cuerda más grave y la más lejana, digamos que es la más incómoda para tocar en el violín. Y aquí va a componerlo para una sola cuerda. Digamos que esa es una versión. Hay muchas versiones al respecto, yo les voy a platicar varias. Para empezar, a Paganini siempre, imagínense nada más, un tipo virtuoso, con mucho dinero. Él tuvo ingresos altísimos dando sus conciertos, era muy popular. Dicho sea de paso, él era muy feo, o sea, físicamente era muy alto, dicen que era muy alto, pero tampoco necesariamente. Mozart medía, por ejemplo, 1,63 y Paganini 1,66, lo cual obviamente quizá para la época pudiera pensarse que eran altos, sin embargo, pues no lo era tanto, ¿no?
yo mido 1,65, por ejemplo, pues quiere decir que Mozart estaba un poquito más bajito que yo y Paganini era un poquito más alto que yo. Y obviamente nadie pensaría que es alto. Sin embargo, todas las referencias biográficas y de la época nos hacen mención de que Paganini era muy alto. Y esto quizá era producto de de la imagen. Finalmente era muy delgado, sumamente delgado, y obviamente vestía de negro y muy elegante con su traje de la época. Les voy a poner también, les voy a dar el nombre exacto porque estoy investigando. Él padecía una enfermedad congénita que le permitió de alguna manera, este dato a veces no me gusta decirlo porque vendría en detrimento del trabajo y del talento, del trabajo y del producto, digamos, hecho por el esfuerzo de Paganini. Mucha gente cuando lee esto o cuando escucha esto que les voy a decir, inmediatamente dice, pues qué fácil, ¿no? Yo también hubiera sido Paganini, y no es el tema. Pero bueno, es importante mencionarlo. Resulta que Paganini tenía una enfermedad congénita llamada aracnodactilia contractual congénita. ¿Sí? Es la aracnodactilia. Esta enfermedad, o también se le conoce como el síndrome de Marfan, hay mucho que se habla al respecto. Es esta posibilidad que se tiene, los que me estén viendo en el video, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vean mis manos, y mis manos de alguna manera llegan hasta ahí. Normalmente el 99% de los seres humanos, pues hasta ahí llega nuestra mano, no puedo doblarla más. Estoy tratando, que nos estén escuchando, estoy tratando de doblar mis manos al revés y tratar de llegar con las uñas de mis manos, tocar la parte del antebrazo. O sea, los que me estén viendo en este momento, pues hace un ángulo de 90 grados, quizá lo puedo doblar un poquito más. Bueno, se decía que el caso de Paganini, él lograba perfectamente doblar completamente la mano y con la uña, imagínense ustedes, con la uña tocar el antebrazo. Aparte, había el síndrome de Marfan se hace énfasis en el que los dedos se estiraban de más, eran dedos muy largos, las articulaciones hacían que se colgara, entonces no nada más los dedos, sino en general también los brazos. Incluso el violín de Paganini, bueno, el arco de Paganini era un arco especialmente hecho para él porque sus brazos eran demasiado largos. Entonces eso le permitía tener, pues obviamente, muchas posibilidades. Por eso les comento yo que no es un argumento que a veces a mí no me gusta decirlo tanto o hacer tanto énfasis, porque uno puede pensar que logró hacer estas proezas en el violín producto de su mal congénito, y de alguna manera sí lo ayudó, pero en buena medida es producto del trabajo, de la inventiva y de su creatividad. Verlo tocar era una cosa increíble. Incluso fue el primer solista como tal que se atrevió a tocar su música, sus conciertos de memoria. Esto era algo insólito. Cuando la gente lo veía tocar estos pasajes tremendos, lo veían tocar y decían esto, y aparte de memoria, o sea, conciertos muy largos de memoria, decían esto no es posible, la única forma en la que puede tocar de esta manera. El mismo Johann Wolfgang Goethe, que alguna vez lo presenció una interpretación de él, decía Goethe, tocar de esa manera, hacer lo que él hace, generar los efectos que tiene en el público, simplemente son cosas del demonio, no puede ser de otra manera. Y casualmente también, este efecto, este fenómeno social, generó que tuviera una cantidad impresionante de mujeres. Todo el mundo, todas las chicas querían estar con Paganini. Incluso hay una chica de 18 años que su papá lo va a acusar de perversión de menores y lo va a denunciar, lo van a mandar a la cárcel. Paganini estuvo si mal no recuerdo, fueron 2 o 3 años en la cárcel. Y no se le permitía hacer nada, la única cosa era su violín. Y esto fue muy interesante porque ahí viene después otra de las explicaciones o de las fuentes por las cuales podemos saber que existió obras para una sola cuerda. Y es que cuando Paganini estaba en la cárcel, le decían, bueno, lo único que puedes tener es tu violín y tu comida, y se acabó.
Entonces fue bueno y malo, porque, malo porque está en la cárcel, pero bueno porque tenía, digamos que todo el tiempo para estudiar. Entonces él estaba estudiando su violín. Y entonces, conforme iba pasando el tiempo, se le desgastaban las cuerdas y entonces se rompía la primera, que era la más delgada, la segunda, la cuerda la, y luego la tercera cuerda, la cuerda re. Y entonces se quedaba únicamente con la cuerda gordita, con la cuerda de sol. Dicen algunas crónicas en donde él hablaba con los custodios y le decían, oiga, pues es que yo necesito cuerdas para seguir tocando. Dice, mira, señor Nicoló, usted está en la cárcel, aquí no está en un spa, ni mucho menos, así que hágale como pueda. Y de una forma muy triste, pues tenía que ver cómo, tenía que arreglárselas, y entonces empezaba a tocar y ejercitarlo todo en una sola cuerda. Cuando finalmente sale de la cárcel, cuenta la historia que ahí encontró esta parte del showman, ¿no? Esta parte fantástica en donde dice, bueno, vamos a utilizar cuerdas ya desgastadas, o él mismo con una navaja empezaba a dejarlas ya a punto de romperse, y entonces empezaba a tocar. Y cuando empezaba a tocar, él de alguna manera rompía la primera, rompía la segunda, rompía la tercera cuerda, y se quedaba únicamente con la cuerda de sol tocando, obviamente con un show ya perfectamente preparado. Es un show que obviamente a la gente le gustó muchísimo, y la gente decía, es que para tocar así de esta manera únicamente es a través del pacto con el demonio. Va a recibir el violín Guarnerius y Canone, lo va a recibir precisamente porque el duque de Parma, de Luca, le hizo una propuesta. Le hizo una propuesta a Paganini, y él le decía, mira, si tú eres capaz de tocar este pasaje, este concierto, si no mal recuerdo, creo que fue Viotti, no estoy seguro, bueno, hay varias versiones, pero obviamente estamos hablando de un concierto sumamente difícil, en donde incluso muchos violinistas decían, este concierto no se puede tocar de primera vista, es imposible, incluso después de horas de estudio es muy difícil tocarlo. Entonces el duque, pensando que Paganini no podría hacerlo, le pone el reto, y Paganini toma su violín, toma el canone, empieza a tocarlo de primera vista, y obviamente dice, el violín es tuyo. Y va a ser, digamos que el amor de su vida, ¿no? El verdadero amor de su vida. Paganini va a pasar mucho tiempo con enfermedades. De hecho, uno de los temas graves en el caso de Paganini es que él siempre va a odiar a los médicos, nunca va a tener, digamos, un estado estable, ¿no? Siempre va a estar sufriendo de diferentes enfermedades. Y bueno, ya dijimos que estuvo a punto de morir, o más bien, a punto de ser sepultado a la edad de los 5 años. Sin entrar en detalle, les puedo decir, por ejemplo, los principales malos tratamientos que tuvo, porque tuvo muy mala suerte con los médicos. Incluso hay una frase muy simpática en donde se dice que lo peor, lo más lejano que hay, lo peor que le puede pasar a su salud es encontrarse con un médico. O sea, estaba ya muy cansado. La principal forma en la que fue debilitada su salud, en primer lugar, fueron las sangrías. No nada más él, ustedes saben que también toda la gente, hasta bien entrado el siglo XIX, se asumía que el mal, que las enfermedades vivían en la sangre. Entonces, para poder sacar el mal, había que sacar la sangre, imagínense ustedes. Entonces, el peor enemigo de Paganini fueron las sangrías, primero. Segundo, el segundo enemigo de la salud de Paganini fue el mercurio, porque como se metía con tantas mujeres, él padeció de sífilis, y se asumía que el mercurio tenía, obviamente, algunos efectos curativos, y tampoco era adecuado. Entonces, imagínense, viene un proceso de intoxicación con mercurio lento, eran pequeñas porciones, entonces él incluso le daban cierta tonalidad blancuzca, lo cual lo hacía tener no pálido, sino blanco, con un pelo largo, desaliñado, pues obviamente nos daba una imagen muy cadavérica, y él lo conocía. Incluso él pensaba, como él tocaba de memoria, él solía utilizar unos lentes oscuros, redondos, lo cual, imagínense, un ser delgado, sumamente delgado, con su sombrero de copa, sus lentes oscuros, tocando de memoria, con las extremidades sumamente largas, nos dan la idea de un ser totalmente diabólico. Y el otro gran veneno para su salud fue el vino. Si bien todos pueden ser catalogados como borrachos, o que bebían en exceso,
En el caso de Paganini era peor porque los mismos médicos, imagínense, vas al médico y el médico te dice, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un estrés muy fuerte, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a recomendar que tome vino, porque tomar vino hace que te relajes y eso va a favorecerle. Entonces, imagínense, ahí están los tres grandes males de Paganini: las sangrías, el mercurio y el vino. Todo esto recetado o más bien producto de haber consultado a su médico. Y esto le empezó a generar una serie de problemas. Ya más adelante, casi a unos años antes de morir, hacia 1840, él va a empezar a perder su voz. Ya es su hijo Aquiles, él va a tener un hijo llamado Aquiles, va a ser quien se va a encargar precisamente de esto. Hacia 1820, 20 años antes de morir, va a publicar su Opus 1, que responde precisamente a los 24 caprichos. Los caprichos, como su nombre lo dice, es una forma musical que invita a romper, a exagerar, a sorprender al escucha. Un capricho, ustedes saben, una persona caprichosa es alguien que rompe, que irrumpe, que sorprende, que reniega, ¿no? que hace algo que no está y que no es producto de una lógica, ¿no? En este caso musical. Entonces los caprichos, ya desde antes ya se tenía este concepto de capricho. Él va a componer precisamente esta obra. Es la obra más famosa del Opus 1, son sus 24 caprichos. El objetivo de la música de Paganini, y esto también es bien importante tenerlo presente, hay quien afirma, yo estoy medianamente de acuerdo, sin embargo no lo diría tan drástico, sin embargo, bueno, yo voy a cumplir con comentarles lo que los críticos de la música hacen de Paganini. Se dice que la música de Paganini es música vulgar. O sea, el concepto de música, la estructura, la idea musical es nula. La orquestación de sus 6 conciertos para violín, después 6 conciertos, el más famoso, el número 2, está la campanela en el último movimiento, son vulgares. O sea, el acompañamiento es tonto, es superficial. Pero bueno, no fue escrito para eso. O sea, la valía en la música de Paganini no está en la riqueza, en el contenido propiamente musical, sino en la destreza del instrumento. A Paganini quizá lo que más le interesaba era mostrar las posibilidades técnicas y descubrir nuevos efectos en el instrumento. Él existió y vivió para su instrumento. Entonces, cuando hablamos de los 24 caprichos, musicalmente hablando, sí, hay algunos temas, que también eso es importante. Los temas que él va a tomar son temas ya de algunas óperas, por ejemplo, Moisés en Egipto, de una ópera de Paganini, de Rossini. Él toma el tema y a partir de ese tema empieza a hacer variaciones, que de hecho es algo que se va a dedicar a hacer toda su vida. Él va a tomar un tema, bien puede ser un tema propio o bien lo va a tomar de algún otro compositor y a partir de él va a empezar a hacer variaciones, pero no nada más variaciones musicales, sino variaciones técnicas, en donde va a utilizar efectos que jamás se han visto. Por ejemplo, el efecto del pizzicato. Pizzicato en las cuerdas, en el caso de los instrumentos de cuerda, es tocar no con el arco, no frotando el arco a la cuerda, sino tocándolo con la mano derecha. Es lo que se le conoce como el pizzicato o en plural pizzicati, que viene del italiano, que significa pellizcar. Estoy básicamente pellizcando la cuerda. Bueno, Paganini lo que hizo es que empieza a ver la posibilidad de hacer quienes no me estén viendo por la parte, en video, lo que estoy haciendo ahorita es un pizzicato, estoy pellizcando la cuerda, pero lo estoy haciendo con la mano izquierda. Imagínense ustedes tocar la guitarra con la mano izquierda, la mano izquierda está depositada en el diapasón y la tarea de la mano, tradicionalmente de los dedos, es ponerlos para poder hacer las diferentes notas. Creo que en la guitarra también existe este efecto. He visto algunos guitarristas que hacen o que se atreven a hacer el pizzicato cuando obviamente la mano derecha está muy ocupada, ¿no? Y lo hacen con la mano izquierda. En el caso del violín es exactamente lo mismo. Ahí se empieza a generar este efecto del pizzicato con la mano
con la mano izquierda, que representa un nivel de dificultad tremendo. Eso aunado a otros efectos, por ejemplo, el del corno. Él produce efectos de cornos, productos de flautas, incluso dice ahí flautastos. O sea, el violín debe sonar como flauta, debe sonar como corno, incluso como animalitos. Hay una historia también, él utilizaba mucho estos recursos. Se dice que alguna vez existió la presencia de una bailarina que respondía al nombre de Pellerini. Esta chica era una bailarina, pero bueno, finalmente tenía que cantar porque la cantante en ese momento se había enfermado. Entonces ella, siendo bailarina, entró, como dicen actualmente, al quite y empezó a cantar, y entonces la gente le empezó a abuchear porque cantaba muy feo. Y a Paganini no le gustaba que se burlaran de los artistas. Entonces, en el momento en el que estaba viendo que estaban acabándose a la pobre cantante, él toma su violín, se sube al escenario y entonces empieza a hacer los diferentes efectos de animales. Él tocaba un efecto de algún animal y la gente respondía. Un pájaro, un oso, un perro. Y cuando llegó al burro, decía, ¿y esto? Un burro, no, ese lo hacen ustedes. Dice, pues ustedes son los burros que no saben apreciar o que son muy irrespetuosos. A Paganini también en su faceta, digamos, de ente diabólico, toda la gente quería tener contacto con él, pero era muy, muy avaro. Hay mucho que se ha contado al respecto de su relación con el dinero, y es que, por ejemplo, a veces lo invitaban a comer, él nunca pagaba, y también le decían, por favor traiga su violín cuando venga a comer, y él dice, no, mi violín nunca come fuera de casa, o él decía, cuando mi violín viaja ya viene comido, así que yo no voy a llevar mi violín. Y obviamente lo hacía porque cuando estaban entre amigos era fácil decir, a ver, maestro Paganini, trae su violín, ¿por qué no nos toca algo? ¿No? Y él no tocaba gratis para nada. Otra anécdota interesante, cuando él estaba en Milán, se dice que ya era toda una celebridad y él iba caminando en la calle y él iba pasando frente a un restaurante muy elegante en donde se dejaba escapar el olor a pescado frito. Y entonces él entró, él jamás se despedía, se separaba de su instrumento, de su Guarnerius. Y entonces entra al restaurante y entonces le dice, señor, aquí no aceptamos músicos. Era un restaurante, digamos, muy elegante, entonces aquí no aceptamos a músicos callejeros. Y entonces, por más que argumentó Paganini, no lo dejaron entrar, entonces tuvo que irse de ahí, de ese lugar. Otra anécdota que me viene a la mente es cuando Paganini en París, precisamente, toma un taxi, un carruaje, y lo llevan al teatro. Llegando al teatro le dice, ¿cuánto es? Son 20 francos. Y ¿cómo que 20 francos? Es demasiado. Hasta donde yo sé se cobran 2 francos nada más. Dice, sí, pero es que usted gana 4,000 francos al año por tocar en una sola cuerda. Y Paganini responde, bueno, está bien, yo le voy a pagar los 2 francos, que es la tarifa que es establecida, y cuando usted logre manejar su carruaje en una sola cuerda, entonces le doy los 18 francos más. Son anécdotas simpáticas en donde nos hablan de un personaje que de alguna manera fue muy sarcástico, sabía lo que tenía, explotó al máximo, nos dejó un legado vastísimo de música en donde, como ya mencioné, la riqueza no está propiamente en la música como tal, sino más bien en los efectos y en la manera de proyectar nuevos sonidos, literalmente, producto del instrumento ya renovado y también producto de su imaginación. Él va a morir, no se sabe de qué, realmente fueron una cantidad, una combinación muy grande de aspectos que tuvo en su salud. Lo más importante es que cuando él fallece, las autoridades eclesiásticas le van a prohibir la Sagrada Sepultura o la sepultura cristiana, por 2 razones. Primero, porque él no tenía planes de morirse. En 1840 él dice, bueno, vienen a darle los santos óleos y él le dice, quiero que corran al padre, no porque no fuera creyente, sino porque él pensaba que no se iba a morir. Y no, resultó que sí se murió. Pero todos los dimes y diretes que se dieron en torno de su pacto o de su relación con el diablo le generaron una mala reputación, lo cual implicó que no
fuera sepultado en sagrada sepultura, en sagradas condiciones, ¿no?, establecidas por la iglesia. Durante muchos años, él va a estar literalmente depositado en un sótano, hasta que años después, finalmente le piden que en misa, precisamente en misa, sea depositado, y eso va a ser en una propiedad privada, en donde incluso a la fecha, en la ciudad de Génova, ni siquiera, que está obviamente pugnando por tener a su hijo pródigo, están pidiendo a la fecha la posibilidad de tenerlo en un cementerio o en el cementerio de la ciudad. A este momento, al día de hoy, no se ha logrado recuperar el cuerpo, todavía sigue fuera de la tierra que lo vio nacer, pero bueno, finalmente son efectos. No sé si el cuerpo de él permanezca o deba permanecer. Lo que sí estamos seguros es que su talento, su innovación, su violín mismo y su música nos ha hecho estremecer quizá más de lo que él pudiera haber imaginado. Y es que su magia viaja a través del tiempo. Este fue el encuentro con los clásicos y este fue Niccolò Paganini. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.